Evangelio de hoy. Domingo 29 de marzo de 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y los fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerlo a prueba, a fin de tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que seguía allí delante. Entonces Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete, y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, ahora haremos una reflexión sobre este Evangelio. Entre la piedra y la misericordia, el poder transformador del perdón de Dios. El Evangelio de este domingo nos presenta una de las escenas más conmovedoras y profundas de todo el mensaje de Jesús. En ella se encuentran dos realidades que siguen presentes en el corazón humano hasta hoy: la tendencia a juzgar y la necesidad de misericordia. La historia comienza con una mujer atrapada en su pecado, expuesta públicamente, rodeada por acusadores y enfrentando una posible condena a muerte. Pero termina con algo completamente inesperado: un encuentro con la misericordia que abre la puerta a una nueva vida. Este relato no solo nos habla de una mujer acusada. En realidad, refleja algo que sucede constantemente en la vida humana. Todos, en algún momento, nos encontramos en una situación similar. A veces somos como la mujer, conscientes de nuestras debilidades, de nuestros errores o de nuestras fallas. Otras veces somos como los acusadores, rápidos para señalar los errores de los demás mientras ignoramos nuestras propias imperfecciones. La escena también revela el corazón de Dios. Jesús no ignora el pecado, pero tampoco reduce a la persona a su error. Él ve más allá de la falta cometida y reconoce la dignidad de la persona que está frente a él. Su respuesta rompe completamente la lógica del castigo y abre un camino de transformación. Este Evangelio nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra forma de mirar a los demás, sobre nuestra relación con el perdón y sobre nuestra propia necesidad de misericordia. Nos recuerda que la verdadera justicia no consiste simplemente en castigar, sino en restaurar, sanar y ofrecer una oportunidad de cambio. En un mundo donde el juicio y la condena parecen dominar muchas relaciones humanas, la actitud de Jesús nos muestra un camino diferente, el camino de la verdad acompañada por la misericordia. La facilidad con la que juzgamos a los demás. La escena comienza con los escribas y los fariseos llevando a una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio de todos. Este gesto no es solo una acusación legal, también es una forma de exposición pública. La mujer se convierte en un símbolo del pecado ante la multitud. Esta actitud refleja algo que sigue siendo muy común en la vida humana.
A las personas les resulta sorprendentemente fácil señalar los errores de los demás. Cuando alguien comete una falta, muchas veces surge una reacción inmediata de crítica, condena o rechazo. En la vida cotidiana esto ocurre en diferentes formas. Puede suceder en la familia, cuando se juzga duramente a un miembro por un error. Puede suceder en el trabajo, cuando alguien se convierte en objeto de rumores o críticas. También ocurre en la sociedad, donde las personas pueden ser etiquetadas y condenadas rápidamente por sus errores. El problema de esta actitud es que tiende a simplificar la realidad humana. En lugar de ver a una persona completa con su historia, sus luchas y sus circunstancias, se reduce su identidad a un solo error. Jesús, sin embargo, rompe esta lógica. Él no participa en el espectáculo de la condena pública. En lugar de unirse a la multitud que juzga, adopta una actitud que invita a la reflexión y al examen interior. El silencio de Jesús que invita a reflexionar. Uno de los momentos más misteriosos del Evangelio ocurre cuando Jesús se inclina y comienza a escribir en el suelo. El texto no nos dice que estaba escribiendo, y ese silencio ha dado lugar a muchas interpretaciones a lo largo de la historia. Más allá del contenido de lo que escribió, el gesto de Jesús tiene un significado profundo. En lugar de responder inmediatamente a la provocación de los fariseos, él crea un momento de silencio. Ese silencio obliga a las personas presentes a detenerse y reflexionar. En la vida cotidiana muchas discusiones y conflictos se intensifican porque las personas reaccionan impulsivamente. Respondemos rápidamente, defendemos nuestra posición o atacamos la de los demás sin tomarnos el tiempo de pensar. El silencio de Jesús nos enseña el valor de la pausa. A veces el primer paso hacia la sabiduría es detenernos, reflexionar y permitir que nuestras emociones se calmen antes de responder. Este tipo de silencio también puede ayudarnos a mirar dentro de nosotros mismos. Cuando nos detenemos verdaderamente a reflexionar, comenzamos a reconocer nuestras propias debilidades y limitaciones. El gesto de Jesús muestra que la verdadera sabiduría no siempre se expresa con muchas palabras. A veces se revela en la capacidad de crear un espacio donde las personas puedan confrontar su propia conciencia. La frase que cambia toda la escena. Cuando los acusadores insisten en su pregunta, Jesús finalmente se levanta y pronuncia una de las frases más conocidas del Evangelio: aquel de ustedes que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Con estas palabras, Jesús no niega la existencia del pecado ni contradice la ley. En lugar de eso, dirige la atención hacia la conciencia de cada persona. De repente, la discusión deja de centrarse únicamente en la mujer y comienza a involucrar a todos los presentes. Esta frase revela una verdad profunda: nadie es completamente inocente. Todos los seres humanos tienen debilidades, errores y momentos en los que han fallado. En la vida cotidiana esto significa que antes de juzgar a los demás debemos examinar nuestro propio corazón. No se trata de ignorar el mal o de justificar comportamientos incorrectos, sino de reconocer nuestra propia fragilidad humana. Cuando una persona toma conciencia de sus propias limitaciones, su actitud hacia los demás cambia. Se vuelve más comprensiva, más paciente y más misericordiosa. La respuesta de Jesús no busca humillar a los acusadores, sino despertar su conciencia. Y esa conciencia, una vez despertada, provoca una reacción sorprendente. El poder de la conciencia. Después de escuchar las palabras de Jesús, el Evangelio dice que los acusadores comenzaron a retirarse uno por uno, empezando por los más viejos. Este detalle es significativo. Las personas mayores, con más experiencia de vida, tal vez eran más conscientes de sus propias fallas. Con el paso del tiempo, muchas personas descubren que la vida es más compleja de lo que parece y que nadie está completamente libre de errores. Este momento muestra el poder de la conciencia humana. Cuando una persona se enfrenta honestamente a su propia verdad interior, puede experimentar una transformación profunda. En la vida cotidiana la conciencia funciona como una especie de voz interior que nos invita a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto.
Sin embargo, esa voz solo puede ser escuchada cuando estamos dispuestos a ser sinceros con nosotros mismos. Muchas veces las personas evitan escuchar su conciencia porque hacerlo implicaría reconocer errores o cambiar actitudes. Pero cuando esa voz interior es escuchada, puede convertirse en una guía poderosa para vivir con integridad. La escena termina con un silencio significativo, todos los acusadores se han ido, y solo quedan Jesús y la mujer. La misericordia que abre una nueva oportunidad. El momento final del Evangelio es profundamente conmovedor. Jesús se levanta y le pregunta a la mujer, ¿nadie te ha condenado? La respuesta de la mujer es simple, nadie, Señor. Entonces Jesús pronuncia palabras que han resonado a lo largo de los siglos, tampoco yo te condeno. Vete, y no vuelvas a pecar. Este momento revela la esencia del mensaje de Jesús. Él no ignora el pecado, pero tampoco define a la persona únicamente por su error. En lugar de condenar, ofrece una oportunidad de cambio. La misericordia de Dios no significa que nuestras acciones no tengan consecuencias o que el mal sea irrelevante. Significa que incluso después del error siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. En la vida cotidiana muchas personas cargan con sentimientos de culpa, vergüenza o fracaso. Piensan que sus errores los definen o que ya no merecen una segunda oportunidad. El mensaje de Jesús nos recuerda que la misericordia de Dios siempre abre un camino hacia la transformación. Cada persona puede levantarse, aprender de sus errores y comenzar una nueva etapa. Vivir con misericordia en un mundo que juzga. El Evangelio de hoy nos invita a examinar profundamente nuestra manera de relacionarnos con los demás. Nos recuerda que la vida humana está llena de fragilidad y que todos necesitamos misericordia en algún momento. La actitud de Jesús nos muestra un equilibrio extraordinario entre verdad y compasión. Él no justifica el pecado, pero tampoco destruye a la persona que ha caído. Este equilibrio es un desafío para nuestra vida cotidiana. Significa aprender a corregir sin humillar, a señalar el error sin destruir la dignidad de quien lo comete y a ofrecer oportunidades de cambio. También significa aprender a aceptar la misericordia de Dios en nuestra propia vida. Reconocer nuestros errores no debe llevarnos a la desesperación, sino a la transformación. Cuando una persona experimenta verdaderamente el perdón, su corazón cambia. Se vuelve más compasiva con los demás, más consciente de la fragilidad humana y más dispuesta a construir relaciones basadas en el amor y la comprensión. El mundo necesita más personas capaces de vivir de esta manera. Personas que no lancen piedras con facilidad, sino que sepan ofrecer comprensión, guía y esperanza. Porque al final, todos estamos en el mismo camino, aprendiendo, cayendo, levantándonos y descubriendo que la misericordia de Dios siempre tiene la última palabra. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si te ha gustado esta reflexión, no te olvides de dar me gusta y comentar. Suscríbete para recibir todos los días la palabra de Dios.